No se trata de pensar la recuperación del peronismo, sino la recuperación de lo nacional. Bien. Y en función de eso se va a recuperar el peronismo. Pero no pongamos el carro por delante del caballo. Bueno, arrancamos un nuevo programa de Rojo Punzó, esta vez en diferido, junto a un gran invitado, un gran amigo, Santiago Liaudat, que es filósofo, militante también, como no, y para poder conversar, día 25 de mayo, día patrio. Qué lindo día. ¿Cómo andas, Federico? Estoy bastante cansado, amigo. Hoy tuvimos un día... Cocinando. Sí, de locro. Hicimos un locro hoy. Qué bueno. Sí, Qué sí. bueno. 350 porciones. Ahí lo hicimos en el partido. La verdad, un laburo de la puta madre. Como loco. Sí. Como loco. Pero bueno, rico. Muy rico, delicioso. Gracias, Santiago, por venir. Y nada, por ahí pensando un poco en términos de día patriótico, un poco lo que quería comenzar preguntándote con respecto a la cuestión nacional. Por ahí notamos que en la actualidad en el movimiento justicialista y en general en la política hay cierta impugnación hacia el peronismo, y creemos que lo nacional puede despertar sentido de trascendencia, un pasado en común, un futuro en común. Y además, digo, está la coyuntura política porque el gobierno actual de Javier Milei es profundamente antipatriótico, ¿no? ¿Crees que en términos de narrativa, de relato, el peronismo puede volver a levantarse a partir de la discursividad de lo nacional, sin además tener que mencionar a dirigentes y además fundamentalmente colocando como valor fundamental el interés de los argentinos? Está buena la pregunta. Mirá, yo me preguntaría antes que si el peronismo puede volver a levantarse, si la Argentina puede volver a levantarse. Y eso ya es pensar en lo nacional. Claro. Bien, porque si preguntamos por qué fue impugnado el peronismo en las elecciones, y en parte es impugnado por una porción cada vez más grande de nuestros compatriotas, ¿no? A ver, repasemos la historia reciente, muchachos. ¿Cuántos años gobernamos? Hoy se cumplen 21 años de la gestión de la asunción de Néstor Kirchner. De los últimos 21 años, ¿cuántos años gobernó el peronismo? La gran mayoría. 16. Y si contamos los últimos 35, desde el 89 para acá. Casi todos. 16 más. Saquémosle los 4 de Macri, 26, saquémosle 26, los 2 de la Rúa. Tenemos la tentación de Muchacho, esconderlo 28. al turco. Claro. Bueno, muchachos, 28 de 35 años sí. gobernamos nosotros. Claro. ¿Y la Argentina tiene problemas o no tiene problemas? Muchísimo. Hoy estuve acá recorriendo las barriadas de Santa Fe, vi la descomposición del barrio, vi también la solidaridad, porque hay que decirlo, ¿no? La militancia de los compañeros, las compañeras del barrio, que sostienen ahí un proceso organizativo muy interesante. Pero también uno ve la pobreza, ¿no? Las calles destruidas, ¿no? La vivienda precaria, la miseria, está ahí. 35, ¿cuánto dijimos? 28 de 35. Es muchísimo. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que nos tiren flores? Claro. Sí. ¿Qué esperamos? Reubiquemos la discusión, muchachos. No se trata de pensar la recuperación del peronismo, sino la recuperación de lo nacional. Bien. Y en función de eso se va a recuperar el peronismo. Pero no pongamos el carro por delante del caballo. Claro. Y indudablemente no es que lo crea yo, es que en la realidad lo indica. Lo nacional interpela, lo nacional moviliza. Dejemos de creer que el común de la gente, que el tipo que está preocupado porque no le cierran los números, no puede pensar en otra cosa, porque eso es un prejuicio que tenemos a veces. Porque el corazón argentino y el corazón popular y siente el dolor de la patria. Es así. Y lo verificamos. A veces está el prejuicio de que el compañero que tiene que reparar la olla, de que tiene el problema en el barrio, no puede pensar en otra cosa y que tenemos que hablarle solo de eso. Y cuando vos veis dónde está el nacionalismo popular, está ahí, compañero. Claro. ¿Por qué crees y en qué momento que el peronismo desvió esta discusión y empezó a creer que desde las clases populares no podía venir el nacionalismo popular? ¿Es una cuestión de vanguardia? Está buena la pregunta también, no lo había pensado. El peronismo no puede ser vanguardista. Nunca. Claro, porque nosotros siempre venimos con esto, digamos. Claro. Desde Rojo Punzó, bueno, tratamos de compartir nuestro contenido con la militancia, más que nada. Bueno, decimos, no podemos ser vanguardistas. Pero ¿crees que hubo algún momento, alguna acción, Mirá, algunas lógicas? Evidentemente hay una tendencia que puede tener que ver con el modelo cultural dominante,
con el colonialismo que tenemos impregnado en nuestra cabeza, que es el colonialismo un modelo liberal de sociedad, donde el éxito del individuo, la figuración personal, que evidentemente ha estado tensionando el movimiento desde siempre, porque cuando Perón te sale a decir, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, lo sale a decir porque algo estaba pasando. Claro. ¿Entendés? Pues si no, no tenés que salir a aclarar lo que ya está claro. Sí, entonces, eso existe. Es las tentaciones de Cristo, ¿no? Claro. Es así. Sí. Hay algo en el ser humano que, bueno, se cree que la corrupción del poder, dice Dussel, ¿no? El fetichismo del poder. Claro. El poder, bueno, es jodido manejar. Entonces yo creo que, indudablemente, nos hemos comido la curva muchas veces, ¿no? Muchos compañeros, compañeras, que han puesto por delante lo individual, su concepción de la vida, del mundo, y se ha perdido de vista, en cierto sentido, la idea de la comunidad como principio fundamental, ¿no? Claro. Si uno tiene que expresar qué es lo primero en el movimiento, incluso diríamos, antes que las 3 banderas, es la comunidad. ¿Cuál es el fin final, el fundamento final? Sí. La vida en comunidad, la vida en felicidad, la grandeza de la nación y la Porque felicidad. sin comunidad no hay nación. Y claro, si no hay lo otro es un medio, nosotros, lo otro es un medio para alcanzar eso. Entonces, si vos te confundís y el medio pasa a ser el éxito personal, la carrera individual, el avance de mi organización, estás confundiendo los medios con los fines. ¿No es lo cierto? faccioso, sí. Hay una como una especie de rezo laico que tenemos siempre dentro del movimiento, que es, no, el peronismo no es un partido, es un movimiento. ¿Podrías ampliar un poco esa idea en la diferencia entre el partido y el movimiento nacional? Porque quizá muchas veces se confunden esos dos términos. ¿Viste? No, porque vos fuiste por afuera, por esto, por aquello, como que se pone en el eje de la construcción de una situación de liberación nacional a un partido. Pero eso no es peronista. Entonces, quizá, ¿cuál es la diferencia? Porque nos viene bien, porque a veces lo repetimos, ¿viste? Muchas veces estas cosas se repiten, como que está dado. Sí, un eslogan, digamos. Como que si fuese un eslogan, pero no hay una profundización de ese concepto. ¿Nos puede dar una mano con eso? Mirá qué interesante. Che, son buenos preguntando ustedes, ¿eh? O jodido, claro. Son jodidos, O jodido. Tenía que haber anticipado la pregunta. No, está buena la pregunta, está buena. Para conversarlo, igual, para conversarlo. Primero, a mí ese planteo me gusta, ¿no? El movimiento no es el partido, ¿no? El partido es una figura que surge en un contexto de un tipo de organización, de un tipo de institucionalización de la política, que es la institucionalización de las sociedades burguesas. ¿No? Europa, siglo XIX, la constitución de partidos, bien, que compiten en el acceso al poder del Estado bajo las reglas de un régimen liberal. Ese es el modelo de partido burgués. Ajá. Que se rige por determinadas reglas para acceder al poder mediante elecciones. Claro. Y es una figura que nosotros tenemos que adoptar en un sistema que tiene estas características. Lógicamente, lo que llamamos un instrumento electoral. Que a mí ese concepto me gusta, lo tomamos de los bolivianos, ¿no? El MAS de Bolivia era el MAS y PSP, ¿no? Instrumento político para la soberanía de los pueblos, ¿sabían? La sigla del MAS era el MAS y PSP, no era MAS. Mirá. Movimiento de Socialismo y PSP, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Entonces no confundamos el instrumento legal, el instrumento político. Luego surgió la idea del partido de la izquierda, el partido leninista, Exacto. que era la idea del partido de cuadros. Es otra idea, no es la idea burguesa, es el partido revolucionario. Donde vos tenés los cuadros, que tenían una característica de profesionalización para Lenin, ¿no? Ahí discute con los mencheviques, ¿no? Se rompen, el partido tiene que ser un partido de cuadros. Tenían la conciencia, cuadros profesionales, incidían sobre la masa, dirigían la revolución, etcétera, etcétera. Que es otra idea, no es la idea burguesa. Comparte algunos elementos, quizá, bien, sobre todo la separación de la política y de la sociedad, ¿no? Está esa idea. Pero es otra idea que también permeó en la Argentina mediante el acceso de la izquierda, ¿no? Que es la idea vanguardista de la política. El movimiento, que uno puede rastrear en la tradición popular latinoamericana, desde las montoneras federales en adelante, es la idea de una nación en movimiento, ¿no? Un pueblo que se autorreconoce en su movimiento. Ni siquiera diría que es el movimiento justicialista o peronista. Claro. Sino que es el movimiento de una nación en su autorreconocimiento. ¿No? Sí. Es más, digamos, es un desenvolvimiento histórico. Sí. Entonces el movimiento, bien, cuando supongamos la idea de la época de la resistencia, ¿no? En el 55, cuando viene el hachazo de la dictadura, ¿no? Y los compañeros tenían que hacer boicot, sabotaje y se escondían. Cuando se dicen repleguémonos al movimiento, no están diciendo al movimiento justicialista, organizado. No. Si de hecho el partido medio que se desarmó medio rápido y algunos empezaron a transar. El movimiento es la base social
que sostiene un pueblo y un país. Quizá Cuando Walsh le discute la conducción de Montonero, los papeles de Walsh, Claro. ¿bien? Cuando él le dice, che, muchachos, estamos cayendo en el vanguardismo, el militarismo, nos estamos desconectando del pueblo, repleguémonos sobre el movimiento, no está diciendo repleguémonos sobre el movimiento, pero es repleguémonos sobre un pueblo. Bien. Entonces, el movimiento es el pueblo. Exactamente. ¿Entendés? Por eso la nación antes que el peronismo, el movimiento Claro, es el pueblo. sí. Esas son las identificaciones que tenemos que volver a trabajar. Quizá hay personas, yo me imagino un dirigente de un club, inconscientemente Exacto. es parte de un movimiento nacional. Y nosotros desde la idea vanguardista, desde la partidocracia, siempre nosotros le decimos un ejemplo. Che, vamos a quedarnos con ese club. Viste que la idea de nos metemos en el club. Nos metemos el en el entrí. club. Claro, el entry. Y vos decís, vas a romper un tejido comunitario que quizá los que están en el club te votan uno a los radicales, otro a los pero son Exacto. parte del movimiento nacional porque están construyendo comunidad. Nación. Que en definitiva Exacto. son las bases que nosotros necesitamos para que no haya un Milei. Mira, te Porque- pongo un ejemplo. Muchas veces se confundió y se creyó, y quizás sea uno de esos errores por los cuales uno me preguntaba de qué pasó, que se Claro. desvió el camino o lo que fuera, que se confundió creyendo que crear organizaciones militantes era crear comunidad organizada. Son cosas distintas. Totalmente. Las dos son necesarias. Claro. No hay que caer en falsas dicotomías. Yo estoy justo en este viaje, di varias charlas y siempre hablé de la falsa dicotomía, pero no caigamos en falsa dicotomía. ¿La organización militante es necesaria? Sí, por supuesto que es necesaria. ¿Bien? Pero no reemplaza a la comunidad organizada. Cuando haces políticas públicas, tu destinatario es la comunidad, no son las organizaciones. Claro. Entonces hoy, por ejemplo, recorrí acá el trabajo de los compañeros de la Liga Infantil de Fútbol. Acá en Santa Fe, un trabajo extraordinario. ¿Bien? Le pregunto, compañero, ¿han tenido políticas públicas que apuntaran en el trabajo de los clubes populares? Ninguna. Y la Liga nació durante el gobierno peronista, y ha habido gobiernos peronistas en la provincia, y tuvimos otro gobierno peronista del Frente de Todo, y no hubo política para los clubes populares. Y el club popular es lo que vos estás diciendo, construye tejido social, construye comunidad. A mí no le voy a pedir credencial del partido al compañero que está construyendo el club. Puede ser radical, puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser ateo, puede ser lo que le pinte, Claro. ¿no? Sí. Lo que quiera, lo que No hay quiera. que pedirle credencial, eso es faccioso, eso es Eso. divisionismo, eso es fragmentación, Claro. eso es liberalismo. Y muchachos. solo bastaba con ver lo que hizo Perón. Porque Perón hacía eso, creaba Sí. clubes populares. Y él decía, se los otorgábamos a la comunidad. No Exacto. es que poníamos a algún comisario político a dirigir al club. No, la comunidad, porque la comunidad sola se organiza, no es necesario poner un comisario político. Sí. De hecho, también en términos ideológicos se generó una cuestión identitaria por momentos en donde el peronismo parecía exigirle a la población que sea pro aborto, que sea garantista, que no sea especuladora, qué sé yo, bueno, un comerciante, por decirlo, contra una cantidad de cosas. Y nosotros, si no se adecuaba a ese modelo perfecto que habíamos creado, no tenía nada que ver Era con un nosotros. gorila. Era un Eso gorila, hacíamos. exactamente. Un Una comerciante cuestión- que se cubría de una devaluación era un gorila. Y no entendíamos que era un tipo que tenía un capital, qué sé yo, de 5 o 10 millones de pesos, que si no se cubría de una devaluación, poder volver a construir ese capital, quizás le tardaba una década. Y era un gorila porque nosotros lo acusábamos de especulador. Entonces hicimos políticas para las minorías y nos pusimos en contra. Sí, a las partir mayorías. de exigencias identitarias, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero creo que lo nacional puede volver a aglutinar, porque en parte también hay que ver qué es lo que podemos generar para aglutinar a una nueva mayoría, ¿no? Se trata de eso, de poder Exacto. generar nuevas mayorías. Mira, cometimos el error, vos lo decías muy bien y vos también. La posición moralizante es civilizatoria. Claro. Y si algo sabemos en la historia de nuestro pensamiento, que la civilización siempre vino de la mano del colonialismo cultural e introducir agendas que queríamos cambiar a ese otro que era un bárbaro en definitiva, ¿no? Que no estaba entendiendo la realidad como era. Entonces la posición moralizante, que siempre ha estado asociada en la historia argentina con la izquierda, esa que apoyó al golpe contra Perón, esa es la izquierda que tiene la posición moralizante, civilizatoria, ¿no? Pero nosotros no podemos tener nunca esa postura. Nunca. No, ¿Entendés? además Porque es aplicar, como decía Jaureche hoy, que se murió hoy hace 50 años, murió Jaureche, ¿no? Sí. Y Jaureche decía, ese es un modo de pensamiento deductivo. Tengo mis verdades, Claro. después veo cómo se aplican a lo concreto, ajusto y quiero encajarlo ahí. Si no encaja, la culpa es de la realidad. Claro. Pero mis ideas están correctas.
Y Jauretche nos enseñó a pensar de otra manera, ¿no? Desde lo real a lo abstracto. Sí. También Marx pensaba así, ¿no? Sí. Sí, ese es el pensamiento. Entonces, un pensamiento inductivo, ¿no? Partiendo de la realidad concreta. Y la realidad concreta es un pueblo que tenía esos problemas que vos bien decís, el comerciante, el tipo del campo, nos pusimos en contra del tipo del campo, decíamos, este es un yuyito, este es un especulador porque no me quiere vender la soja, ¿no? Toda la historia. Sí, sí. Y construimos un enemigo en el industrial, pero nosotros en la policía. Sí, la policía. policía. Bueno, Fuerzas Armadas. Bueno, Vos sabés que Fuerzas- financiamos las Fuerzas la Armadas, que por supuesto digo un discurso de reivindicación claramente de derechos humanos que uno reivindica, pero eso no tenía por qué obturar la posibilidad de tener Fuerzas Armadas consolidadas, ¿no? Déjame un ejemplo. Recuerdo que una vez le dije a un dirigente, che, ¿por qué no vamos a visitar una comisaría y preguntarle a los muchachos si necesitan algo? Pero ¿cómo vamos a ir a una comisaría? Estamos todos locos. Pero escuchá, íbamos a los centros de salud, íbamos a la escuela. ¿Por qué no vamos a ir a una comisaría? ¿Por qué el policía que viene de un barrio, un laburante, hay como una cosa? Y después, a mí una frase que me resulta indignante: nosotros representamos al pueblo. No, viejo, nosotros somos el pueblo. ¿Cómo vamos a representar? Exacto. Nosotros somos el pueblo. Nosotros tenemos que. Yo quiero representar a mi abuela, que quizá no la votó a Cristina, pero que reza todos los días para que la gente pueda comer. Quiero representar al despensero que le fía al vecino de al lado, que sabe que está en una jodida. A ese quiero. Y acá, mirá cómo lo tengo internalizado. Quiero representar, fíjate. No, somos el pueblo. Tenemos que. Pero tenemos que terminar de cerrar ese concepto, porque si no, nos vanguardizamos. Y hay una tentación. Que recién la expresé, que es por los años y años de esa formación que hemos tenido, digamos. Nos dedicamos, como dice uno, a leer a Laclau y no a leer a Perón, lamentablemente. Mi mamá, Jauretche, empujamos también, de cierto modo, al evangélico, al militar, al policía, al tipo del campo, al empresario. Nosotros les construimos el Frente Antinacional. Claro. Claramente. Sí. Con nuestras políticas de exclusión. Claro, sí, en nombre sí, de una falsa inclusión. Porque si vos me decís que hiciste todo eso porque hiciste una lucha de clases y expropiaste los grandes capitales, claro, bueno, y creaste una inclusión real de masa, Sí, donde los sí. compañeros van a los barrios populares y tenés caminos de mármol, bueno, te la bancás. Pero la verdad que no hiciste ni una cosa ni la otra, te te llenaste peleaste la con todo el boca, mundo. Sí, te sí. peleaste con todo el mundo, generaste un montón de frentes, te peleás internamente, Claro. porque tampoco. Entonces yo siempre digo, mira, ¿sabes cuándo el peronismo tiene salud? ¿O cuándo el movimiento tiene salud? ¿Y cuándo no tiene? Cuando no tiene, vas a una charla, una reunión y son todos iguales. Claro, es verdad. Y cuando tiene salud, Es muy bueno. vos vas y entendés el borracho, el loco, el perro. ¿Entendés? El pibe llorando. El pibe llorando. Si no hay pibe, está muerto. Claro. Tiene que haber pibe llorando, tiene que haber bardo. Porque el pueblo nuestro es heterogéneo. Nosotros no somos una masa homogénea. Ese es el sueño civilizatorio de la clase media. Y del globalismo. Y la idea del globalismo, por supuesto, ¿entendés? Donde vos tenés el mismo problema que la mina en Washington. Fíjate, ya uno lo dice y parece una ridículo, ¿no? Sí. Y que el tipo, ¿entendés? Claro. Entonces, el pueblo nuestro es heterogéneo y esa heterogeneidad tiene que estar reflejada en el movimiento. Claro. Un dato, por ejemplo, el peronismo históricamente tenía los tercios en las listas de diputados y senadores. Movimiento obrero representado, Claro. la rama femenina, hoy que se habla tanto de feminismo, bueno, el Sí, peronismo fue estaba. el primer feminismo. Puso a la mujer en el centro de la política, de la sociedad, todo lo puso, ¿no? Sí. Y en vez de partir de ahí, partimos de Judith Butler. Claro. O partimos del Me Too de Estados Por Unidos. favor, por Entonces, favor, está ya. bien la igualdad de la mujer, pero desde Evita, muchachos. Desde Evita. Y de las patriotas de la independencia y de nuestra historia, y de las madres de Plaza de Mayo y toda la historia que hemos tenido de mujeres que fueron al frente. No necesitamos importar nada. Claro. Exacto. No necesitamos importar nada. Porque ya lo tenemos acá, está, digamos. Sí. Está. Con respecto a eso, el filósofo Huela siempre cita la Constitución Provincial del 51, que era la doble representación sindical en la Constitución de Chaco, ¿no? Se podía votar, por un lado, a la dirigencia política, para el Parlamento, pero los que estaban encuadrados dentro de sindicatos podían votar 2 veces. ¿Serio? Exactamente, es la Constitución. Te lo voy a pasar, No es sabía. un texto muy interesante y él habla ahí
Primero, Provincia, presidente Juan Domingo Perón. sí, en su momento era exactamente. No, Errores al pedo, no, te digo. ahí nos llevamos un poquito. Sí, Ahí bueno, nos el pasamos. propio Jaureche dice al pedo. Jaureche dice al pedo. Ese Se el queja. triunfalismo Sí. nos llevó a. Claro. Sí, Pero sí. ahí Vuela habla de una democracia social verdadera, ¿no? De empezar a instrumentar mecanismos para no tener solo una democracia partidocrático-liberal, sino también encontrar la vuelta. Porque, ¿qué es lo que dice Vuela? Bueno, Perón ahí intenta que el tipo se involucre en el sindicato, se afilie, participe, y de esa manera poder elegir 2 veces. Es un ejemplo, digo, que cómo el peronismo también es creativo, ¿no? En ese sentido. Después me interesaba, porque leí hace poco un texto que hablaba de Milei y el fin de la posmodernidad, y mencionaba algo así como que Milei no solo construye un pasado común, la decadencia de los últimos 100 años, dice él, un futuro que vendría a ser a través de la dolarización y un par de mecanismos más, sino que también involucra al ciudadano en decirle hay que resistir, hay que aguantar, tener que estar, sacrificio, que vamos a vencer a la casta y vamos a poder tener un país libre, feliz. Digo, ¿cómo ves esto? ¿Crees que realmente Milei supo construir una narrativa convincente que el peronismo directamente no tiene porque no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción, no hay un futuro compartido, no hay un relato justamente? Mirá, No hay épica. a mí me encanta Milei. En cuanto o sea, me encantaría tenerlo con nosotros, ¿no? Por supuesto, odio el programa que él representa y los Claro. intereses que representa, que son básicamente los intereses de los Estados Unidos. Esto hay que ser cada vez más claro sobre esto. Ni siquiera es el capital nacional. Detrás de Milei está el gran capital internacional de los Estados Unidos. Esto no es ni siquiera a medida de la huella, como se ha notado en la discusión del RIGI. En fin, Claro, sí. pero Milei ha construido un relato que yo creo que es de base judeo-cristiana, ¿no? ¿Cómo es el relato judeo-cristiano? Que está en el ABC del pensamiento político popular, ¿no? Por eso él interpretó tan bien eso. Por eso no hay que subestimarlo nunca, Milei. El relato judeo-cristiano, ¿qué nos dice? Teníamos el paraíso, ¿o no? Claro. Estábamos en el paraíso, nos mandamos una cagada, ¿no? El pecado original, probamos el fruto prohibido, caímos en el valle de lágrimas, que es nuestra vida sufriente, y vendrá nuevamente el paraíso, el reino de Dios, Claro. ¿bien? Al cual entraremos si cumplimos las cosas más o menos bien en esta vida. ¿Te das cuenta? Tiene este formato. Claro. Entonces él nos dice, estábamos en el paraíso, éramos una potencia, Argentina tenía el PBI Claro. más alto del mundo, construye un paraíso que no era real, pero el tipo construye un relato donde hay un paraíso. Hay un valle de lágrimas, que para él es la historia del populismo, Sí, el que Estado. el Estado que la caga, digamos, y él vuelve a proponernos un paraíso. Claro. Por eso el tipo tiene un discurso profético que tiene profundas raíces teológicas y que engancha muy bien con el pensamiento popular. ¿Te das cuenta? Está tocando una fibra Sí. muy, muy fina el tipo. Por eso habla de las fuerzas del cielo, Sí, ¿no? claro. Hace la referencia de la rebelión de los macabeos, ¿no? Que es una rebelión clave en la lucha antiimperialista. Es una rebelión que tenemos que reivindicar nosotros. Claro. Porque es nuestra, es decir, son los judíos de 70 años antes de Cristo que se rebelan contra el Imperio Romano, ¿no? La línea antiimperialista de los judíos de esa época. Jesús es parte de lo mismo, ¿no? Él recupera eso, recupera el éxodo egipcio, que es un éxodo que también es popular, muchacho. Y él recupera un montón de símbolos populares, presentes en el lenguaje popular. La idea del sacrificio. La idea del sacrificio O que sea, está que presente. también viene Que está dentro de los genes culturales de los tanos. En el liberalismo argentino siempre estuvo. Si vos Sí, ves sí, Krieger, sí. Bacena, ves Sí, sí, Cavallo, siempre estuvo. Pero él le da una rúbrica distinta que lo vuelve Épica, novedoso. épica. Pero el, ¿No? Es así. pero el pueblo mismo no, porque uno tiene que sacrificarse para poder luego tener un futuro mejor. O sea, a mí me lo decían de chico, me lo decía mi abuelo, Ventano, no, hay que sacrificarse, vos tenés que sacrificarte ahora para después poder sembrar tu fruto. Es muy inteligente, mire, no hay que subestimarlo. Yo no sé si lo armaron el discurso, si él es creativo y fue idea de él, si es algo espontáneo, si expresa otra cosa. Lo que sabemos es que va a chocarla. Eso sí. El programa liberal, en el liberalismo liberalismo periférico en que estamos, esto Sí, también sí. hay que ser claro, no es lo mismo el liberalismo central, los países centrales, que el liberalismo periférico. El Totalmente. liberalismo periférico es solamente el complemento al nacionalismo central. Claro. Esto es una situación dialéctica que hay que ser claro en explicarla. ¿Por qué Trump en Estados Unidos, industrialista, proteccionista,
apoya a Milei libertario, Claro. aperturista, porque los intereses norteamericanos requieren que vos le abras la frontera. Claro, sí, sí. Y tener Acá recursos materias baratos, primas, sí, materia sí. prima barata, para que su lucha con los chinos tenga alguna posibilidad de ser competitiva. Claro. ¿Bien? Y Entonces, los intereses geopolíticos. ese liberalismo periférico, muchachos, lo conocimos desde el 55 en adelante. Hemos tenido gobiernos liberales en el 55, gobierno liberal más adelante en el 66, gobierno liberal en el 76, gobierno liberal del 89 en adelante, gobierno liberal en 2016, y son las mismas recetas. Claro. Lean el plan Prebisch de Jauretche, Sí. ¿bien? Y van a ver que describe el plan económico de Milei. Claro. Entonces ya sabemos que fracasa. Ujú. Bien, ya sabemos que fracasa. Bien, preparémonos, organicemos la resistencia a esto para que este fracaso genere el menor daño posible y sobre todo seamos capaces de ir construyendo desde el hoy la alternativa que necesitamos ofrecer. Sí, sí, sí. Sí, sí, no sí. hay que ser nostálgico No, y no hay claro. que dedicarnos a hablar de las consecuencias de lo que genera Milei. Hay que construir un programa. O sea, y está empezando, hoy lo hablábamos con un compañero que está aquí detrás de cámara, que lo invitamos a que esté, pero bueno, no se animó esta vez. De la necesidad de. No más que la necesidad, hay como una cosa, los cristianos le diremos el Espíritu Santo, no sé, hay algo que cuando uno empieza a conversar con los compañeros, con las compañeras, está eso, construyamos un programa, juntémonos a discutir qué vamos a hacer en un municipio, qué pasa con la provincia. Está Mirá. esas brasas ahí que de a poquito En el campo se de van ellos, ardiendo. en el campo de ellos, del antipueblo, ellos tienen ideas compartidas. ¿La idea cuál es? Un modelo de sociedad individualista, Claro. un modelo de éxito asociado a la riqueza, ¿bien? Tienen valores compartidos y Ujú. tienen un programa compartido. No importa si gana el radical gorila liberal, si gana el macrismo, si gana Milei, el programa es el mismo, apertura, ¿entendés? Desregulación, tienen un programa, no necesitan discutirlo. Claro. Nosotros tenemos valores compartidos, porque creo que tenemos valores compartidos dentro del campo del pueblo, del Sí, campo sí, popular, que tiene que ver con la solidaridad, con la comunidad, con la dignidad, con la patria. Tenemos valores, pero el programa está en discusión, Está en discusión. no está claro. Ujú. De hecho, algunas medidas que hemos hecho en el tiempo que tienen que ver también con modelos de entrega. ¿Por qué crees que no está claro el programa? Bueno, hay una razón histórica, lógica, que es que el modelo globalizador neoliberal arrasó con mucho de los ideales del siglo XX. Esto es así. Claro. Si ustedes quieren, la crisis del comunismo es la crisis del peronismo también. Sí, por supuesto. Son los modelos igualitarios que hubo en el siglo XX. Sí, sí. Entonces, la misma crisis nos permea. Nosotros tenemos que ser capaces de pensar un modelo de sociedad cuando la caída del muro también nos impacta a nosotros. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y bueno, repensar eso tiene que ver con, bueno, ver cómo empezamos a rediscutir el papel de las tecnologías, pensar en un orden tecnológico, popular. ¿Nos animamos a eso? Claro. ¿Por qué le dejamos la discusión de la tecnología a ellos? Creemos que la tecnología es solo un tema de los libertarios, de los liberales, ¿no? De los Muchachos? gamers. De los gamers, ¿no? Empecemos a discutirlo. Sí, sí. Y América Latina tiene una historia de discusión de los años 60 y 70. Pensadores argentinos como Oscar Barsaski, Jorge Sábato, pensaban un orden tecnológico distinto. Claro. ¿Se entiende? Entonces pensemos eso, pensemos la cuestión económica de acuerdo a las coordenadas actuales, que ya no son la industria fordista, salvo en algún sector muy específico, pero ahora estamos, muchachos, de economía basada en el conocimiento. Claro. No es desindustrializar, necesitamos la industria, necesitamos la manufactura. Pero hoy la industria puede ser la industria del diseño, Claro. la industria del entretenimiento, la Sí, industria sí, de la sí. producción audiovisual, y Argentina tiene mucho potencial. Sí, sí. Esa es Mucho una campo. discusión. Mucho potencial humano, mucho hasta- cerebro. Una discusión muy, muy fuerte en este momento sobre el futuro del trabajo, ¿no? Sí. Porque tenés por ahí una rama que te dice, no, bueno, la manufactura y demás, y otra rama que te dice, no, hay que adecuarse a los nuevos tiempos, y tensiona un poco con esa idea un poco más clásica, por momentos hasta nostálgica, pero que al mismo tiempo tiene cierta verdad, porque uno ve, la otra vez leíamos una noticia acá en el programa, de que China y Corea del Sur se están peleando por venderle unos super petroleros, buques, a los países de Medio Oriente. Y decíamos, bueno, todavía barcos se fabrican, se van a seguir fabricando. Digo, el acero es importante. Claro Y que es sí, importante claro. tener el control estratégico del acero para el Estado. SOMISA sería importante. Por Entonces, supuesto. bueno, eso tiene que justamente amalgamarse con la nueva lógica industrial, Mirá, ¿no? El Estado tiene que tic, tic, 3, Algún- 4 cositas. sí, como Perón, comercio exterior. Muy puntuales que son, claro. Mira, vos tenés en la realidad argentina, que es la realidad de un país dependiente, tenemos una gran heterogeneidad estructural.
que es propia de un país dependiente. Ujú. Bien, de los diferentes ciclos que hemos tenido han quedado, digamos, como capas geológicas, Sí. distintos segmentos económicos Claro. con distintos comportamientos insertos en el mundo, en algunos casos, en otros casos a nivel nacional, con distintas lógicas. Entonces tenemos 4 grandes sectores económicos. Bien, necesitamos política para los 4, no podemos prescindir de ninguno. Tenemos un sector intensivo en recursos naturales. Bien, todo el complejo energético hidrocarburífero, todo el complejo minero Sí. y todo el complejo agroalimentario. Bien, intensivo en recursos naturales. Todo un sector intensivo en conocimiento. Argentina lo tiene, a diferencia de otros países. Por eso Argentina es un país semiperiférico. Sí. No somos un país absolutamente periférico, que sería un caso, un país primario exportador absoluto. Claro, sí, sí. Argentina tiene segmentos intensivos en conocimiento, proveedores de servicios de alto valor agregado, sector nuclear, sector espacial, sector del software, sector de la biotecnología, sector de la Industria de la farmacéutica. Hay que ver la calidad de la producción, lo ignoro, Claro. pero habría que verlo. Pero hay un sector intensivo en conocimiento Claro. ahí, claramente identificable. Sí. Hay un sector intensivo en trabajo, que sería el modelo clásico industrial, que es básicamente el sector industrial argentino, sector pyme, alguna gran industria también, que el valor que agrega es mediante el trabajo, fundamentalmente, no tanto mediante el conocimiento, que sería la característica de este sector. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Y hay un cuarto sector para el cual también hay que hacer política, que es la economía popular, muchacho. Que es la economía informal, marginal, que ha ido creciendo como un subproducto de un capitalismo periférico en un esquema de globalización económica que produce una masa marginal que tiene su especificidad, que desarrolla una actividad económica de supervivencia y que también tiene que pensar política para ese sector. Son 4 sectores distintos con características distintas. Ujú. ¿Qué te podemos hacer polemizar con Moreno? Sí, Porque sí, viste sí. que él dice que toda economía peronista es una economía popular. Tiene ese concepto, como que a la economía popular la toma solo una. Mira, es un juego de palabras. Bien. A mí no me da ninguna respuesta. Bien, bien, Claro. bien, muy bien, muy bien. ¿Qué crees Sí, que te hay diga? una, Muy bien, muy bien. una Y la verdad que lógica. toda economía peronista, yo no sé si es economía popular. O sea, el peronismo también produjo una sociedad desigual como la que tenemos, muchachos, El hagámonos peronismo cargo. privatizó YPF. Porque la sociedad nos está castigando. Si no nos Exacto. hacemos cargo de los Sí, muertos sí. que tenemos. Sí, sí, ¿entendés? Sí, hay como. Sí, sí. Bueno, nosotros hablamos siempre de que por ahí hay que volver al argentinismo, ¿no? Porque han manchado tanto al peronismo. Atrás del Sí, peronismo. sí, como un escenario de la década del 30. Bueno, ya que nombraste Jaureche, si uno ve la historia de Forja, porque en realidad Forja se crea en el 35, cuando en el 33 muere Hipólito Yrigoyen, Alvear toma el partido, se cae el abstencionismo revolucionario y bueno, se prostituye el radicalismo. Y hay una frase interesante de Jaureche que dice: está vacante el movimiento nacional. Entonces arman Forja, los cuadernos, PIN, Perón en parte se forma con eso, y el gobierno peronista. Estamos como en una etapa ¿viste? similar, ¿Te digamos. acordás sí. cuando leíamos el texto de Jaureche? Ese que Sí. había un texto de Jaureche, lo tendríamos que buscar. Tenemos un cuadernillo acá fotocopiado, como una compilación de algunas cosas. Y Jaureche relata exactamente lo que hoy sentimos. Sí, tal cual. A mí me pasa lo mismo. Pero exacto, o sea, estábamos cansados de lo mismo que estamos cansados No, de además, ahora. vos ves el análisis de Jaureche en el año 58, 59, 60, y tiene varios artículos que reflexionan sobre la crisis del peronismo y el golpe del 55, donde el tipo dice: salgamos de la discusión peronismo-antiperonismo porque la cagamos, vamos a la discusión de lo nacional. Claro, ya se da cuenta. Él está planteando eso y está diciendo: nosotros mismos empujamos a la clase media a la oposición. Claro. Bien, y ahí es donde critica lo que charlábamos hace un rato, Sí. esta hiperpropaganda que Sí, tenía sí, rasgos sí, sí. que semejaban a los regímenes totalitarios. Todo eso generó un rechazo muy grande, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos tenido errores y sobre esos errores hoy se está produciendo una discusión, yo la veo en la juventud muy claramente. Sí. Este sentido, está vacante el movimiento nacional, lo dijiste y me resonó. ¿No? En cierto sentido está vacante, muchachos. Sí, sí, sí. Y es hora, generacionalmente, de que nos hagamos cargo de esa vacancia. Sí. Sin la ansiedad del cortoplacismo y el coyunturalismo, porque para la historia, si tomamos el sentido de la trascendencia, quizás nuestra razón de ser en este momento sea esta, sea generar estas Exacto, discusiones, exacto. sea despertar ese sentir nacional, y va por ahí. Ahora, tenemos que elaborar el sentido de la trascendencia, porque si no el cortoplacismo nos arruina, digamos. Sí, o sea, sí. es la hora, sí, la realidad ahora es angustiante, la realidad ahora es difícil, tenemos que resistir, nadie dice que no se debe hacer eso, pero con el sentido de la trascendencia incluido y sabiendo que tenemos que hacer porque la nación, o sea, nosotros somos perennes, no vamos a estar más, esto tiene que continuar, tenemos que construir una nación donde nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir felices, puedan poder realizarse,
quizás nosotros lo veamos, pero necesitamos el sentido de la trascendencia. Lo hemos perdido el sentido de la Mirá, trascendencia. a eso que vos estás apuntando es central. Porque yo siempre hago el siguiente chiste, ¿no? Nunca se anuncia un chiste igual, pero... Acá poco. El siguiente chiste que Acá, no es voy a dar la vida por una buena gestión. Eso no funciona, muchachos. sí, claro. Nadie da la vida por una buena gestión. Damos la vida por un mito Claro. transformador, un mito revolucionario que nos conduzca a esa trascendencia, a una vida trascendente. ¿Bien? Entonces, indudablemente, yo no sé si vamos a ver el resultado de lo que uno, pero no me importa. No importa. Porque vos No sos un importa. hilo que transmitís una herencia de pensamiento, un conjunto de valores. Otro elemento que también no está fuera de discusión, parece que todo fuera de las ideas, ¿no? Claro. Y son ideas y valores que hay que discutir, ¿no? Que hay que incorporar en el proyecto, en un proyecto de vida que se transmite. La Y hoy la espiritualidad. discusión, porque Argentina en este momento, y si quieren trascendencia, yo les doy trascendencia. En Argentina se está haciendo un experimento en este momento. Nosotros somos conejitos de Indias. Un experimento global por el cual esto ya no es el neoliberalismo de la Escuela de Chicago. Esto ya no es Macri tampoco, que era un neoliberalismo más cercano a ese. La Escuela de Chicago le daba un lugar al Estado. La Escuela de Chicago es Milton Friedman, ¿no? Para ubicar Sí. Bien, Milton Friedman que guió las reformas neoliberales de los 90. La Escuela de Chicago reconoce fallos de mercado. Bien, sectores donde el mercado no es tan bueno, tan óptimo, y permite la intervención del Estado. Es decir, da un lugar al Estado. Bien, no quiere el estado de bienestar, dice todo eso es tarea del mercado, pero donde falla, el Estado puede intervenir, dice la escuela. Estos animales que tenemos enfrente, anarcocapitalistas, bien, que tienen el respaldo de corporaciones globales, quieren un nuevo tipo de gobernanza para nuestros países periféricos, donde el Estado literalmente desaparezca, se reduzca a su mínima expresión. Y eso va a implicar un modelo de tierra arrasada sobre la Argentina. Y si ese modelo triunfa acá, muchachos, se va a replicar en otros países del mundo. Entonces nuestra trascendencia implica que si nosotros logramos frenarlos, también estamos frenando las posibilidades de que esto se aplique en otros lugares del mundo. Entonces acá se está jugando una batalla. Sí. Cuando Milei dice que él tiene resonancia internacional, que es una figura mundial, tiene razón, muchacho. Sí, lo tiene. Tiene razón, lo está mirando el mundo. Lo mira Elon Musk, lo mira la derecha internacional, están viendo si funciona, qué hace, están discutiéndolo. Entonces nosotros tenemos que ser los que le frenemos a estos animales, a estas bestias, la aplicación de un modelo que es absolutamente suicida para la nación, suicida para las personas, destructivo de la humanidad y de la naturaleza. Ahora, siguiendo ese sentido de la trascendencia y en esa cosa linda que siempre dice el Papa de las raíces, eligieron un pueblo que se le ha plantado a potencia. Cuando fue el bloqueo anglo-francés, a los argentinos se le plantaron a las dos potencias juntas en lo militar y en lo económico más grande del mundo. Del planeta. Entonces, eligieron un pueblo que en su gen, en su inconsciente colectivo, tiene ese espíritu guerrero. Ahora, para interpretar ese espíritu guerrero, no se hace de las ideas, se hace del espíritu, se hace de lo que estamos hablando acá, se hace del corazón y de lo que vos decías del argentinismo. Digo, es una tentación muy grande para quienes somos peronistas hablarle a la gente y decirle la solución la tiene el peronismo. Pero por todo el desgaste que ha sucedido, hasta el general nos perdonaría, el general no entendería si vería esto de volver a hablar del argentinismo, porque esto es antinacional, esto es la destrucción de la patria. Entonces hay que volver un poquito más para atrás y no tenemos que temerle a esa idea de hablar del argentinismo, porque hay por ahí algunos compañeros, no, el peronismo tiene que ser así, no, esto no encuadran la doctrina, entonces, escuchá lo que está diciendo. Mirá, vos, ¿no? hoy doblegar a la Argentina, bien, exterminar ese gen de resistencia que existe en la Argentina, que se expresó en la lucha contra el bloqueo anglo-francés y se va a expresar durante toda la historia argentina. Bien, la última emergencia fue el kirchnerismo, indudablemente molestó el kirchnerismo con su propuesta de unidad continental, la CELAC, por supuesto que molestó. Molestamos, con todos nuestros errores, por supuesto, pero molestamos. Pero Argentina es impredecible. Es impredecible. Entonces, ellos quieren doblegarnos, es una meta de los Estados Unidos, porque Estados Unidos en este momento está perdiendo la batalla geopolítica con China. China ya tiene copado Asia, está entrando muy fuerte en África, y América Latina, Estados Unidos no puede darse el placer de perderla. Entonces Estados Unidos ya va a una estrategia de un mundo bipolar, donde se quedan con Europa y con América Latina. Y la entrada, el país
que más le molesta, que más irracional es desde su punto de vista. La amenaza, es una amenaza. Que no lo pueden entender, es la Argentina. Y dentro de la Argentina es nuestro movimiento. Entonces estamos enfrentándonos, muchachos, con la Casa Blanca, con el Pentágono. O se creen que es un chiste que venga un portaaviones norteamericanos a Argentina. Sí, o que entre un barco de guardacostas sin permiso del Congreso y que venga Laura Richardson a tomarse un Tierra café del con el Fuego. presidente. ¿Se entiende? O el tema de la hidrovía, que El lo que ejército estamos en la nosotros, hidrovía. la hidrovía, hacían el acuerdo del Exactamente. convenio con la Administración General del Puerto. Sí, Entonces, es- muchachos, la batalla acá es épica. Es trascendente. Es una batalla con la derecha internacional, es una batalla con el imperialismo más brutal norteamericano. Y se está jugando el destino de Argentina y el destino de América Latina. Yo creo que quizá los mismos militantes de la causa nacional no son conscientes de lo que está diciendo. Por eso a mí a veces me preguntan, yo les digo, así como infidencia, a veces me dicen, che, ¿cómo haces? Estás todo el tiempo haciendo cosas, estás para acá. Porque es la pasión que te mueve. Sí, sí. Y es comprender el sentido histórico de tu tarea. Claro. Y es la pasión que movía a quien estamos homenajeando hoy, a don Claro. Arturo, y que movía a cada compañero y compañera. Y a cada compañero que lo mueve hoy también. Porque esa compañera que hoy visitamos, que sostiene, le mandamos un saludo a Vanessa de Apache, ¿no? Que sostiene ese territorio y que construye con su pasión y que no cede y que se enfrenta al narcotráfico, a la droga, ¿no? A la pobreza, a la descomposición, a los chicos que están cayendo. Eso es pasión, es vida. Y decía Scalabrini, ya que recuperamos otro grande, ¿no? El que no lucha se pudre. Claro. La lucha es vida, muchachos. Sí, la sí, lucha es sí, lo que nos sí. da el sentido de vida. El sentido, sin duda. El que se estanca se pudre. Hermosa. Lo dijo, eso me acuerdo que lo dijo el Chivo Rossi cuando estatizamos YPF. Cuando cierra el discurso, lo cita Scalabrini hablando exactamente de esa frase. Me hiciste acordar. Che, impresionante. y en esta discusión del Habla fuerte, habla fuerte. En esta discusión del sentido, el Papa acaba de inaugurar la Universidad del Sentido. Mirá vos. Entonces, en esta lucha, digamos, geopolítica contra la derecha internacional, tenemos un faro, digamos, Claro. que nos está diciendo, muchachos, acá hay sentido. Viejo, tenemos un papa. Sí, Tenemos sí. un papa. Este pueblo es Nada más, el magnífico. Papa, digo, Esto es increíble. el más grande líder contra el neoliberalismo. Yo Porque voy a decir uno, algo polémico. Yo creo que el maligno nos está castigando con mi ley por el Papa, digamos. Porque Pues si no, esto es. ¿Por qué no viene la tormenta? A veces uno se pregunta. sí, una locura. Bueno, Santiago, la verdad, estaría para conversar horas. Lo vamos a seguir haciendo Volvé a ahora. venir. La próxima destapamos un vino y Sí. Volvé a venir a Santa Fe, volvé a venir a Santa Fe, por favor. La verdad que sí, nosotros hemos tenido muy buenas entrevistas y nada, siempre es un gusto poder conversar con compañeros, con militantes, con gente apasionada además. Así que nada, nos vamos a ver seguramente en esta lucha, en este camino. Muchísimas gracias, realmente. Inspirador la charla. Inspirador. Esto de enfrentarnos a la potencia, como, no sé, como Sí, que, te dan ganas de- estamos jugando el mundial, boludo. volvamos a lo religioso, muchachos. David versus Goliat. Por supuesto. David versus Es así, Goliat. por Bueno, supuesto. tiene que, Sí, por ojo supuesto. que no sea el nuevo lema de acá en adelante. ¿Cuál? David versus Goliat. Acá lo tenemos Sí, al Padre claro. Pío que nos está acompañando, así que le pedimos también que nos dé una mano. Acá sí, nosotros, Y sí. como dijimos hoy, tuvimos las catacumbas resistiendo ahí al anticlericalismo y ahora de a poquito vamos asomando la cabecita porque los anticlericales se dan cuenta que miren lo que pasó, muchachos. Así que gracias por venir. Bueno, chicos. Gracias, Santiago. Y a la gente recuerden suscribirse al canal Rojo Punzó, seguirnos en Instagram y en todas las plataformas y nos vemos pronto.